Buenas tardes, doctora Mariela. Las diapositivas ya se ven, pero su audio Sí, no justo estaba logramos viendo. escuchar. Y ahora sí, ¿se escucha Ahora bien? sí. Sí. Ya, listo. Muy bien. Entonces, buenas tardes con todos. Hoy día a mí me toca ver lo que es el tema de Doppler en obstetricia. Así que vamos por ello. Esta es un poco de la bibliografía que he revisado para poder hacer esta presentación. Está igualito en cada diapositiva en la parte de abajo. ¿Ya? Empezamos entonces con lo que son los principios físicos, para poder nosotros entender el uso del Doppler en ecografía, el uso de las ondas, de lo que vemos, es necesario entender lo que es el efecto Doppler como tal. Y esto fue en 1842 descrito por Christian Doppler, es un austriaco que en, en líneas generales, lo que nos menciona es que el efecto Doppler es aquella variación aparente en la frecuencia de la onda, sea de luz o de sonido, conforme la fuente emisora de la onda se acerque o aleje del receptor. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues el siguiente video lo resume muy claro. Listo, ese es el efecto Doppler. Lo que acaban de escuchar, que lo voy a poner nuevamente, es similar a cómo lo describió Christian Doppler, solo que utilizó un tren y con músicos dentro. Pero ese es el efecto Doppler. ¿Qué quiere decir? Que este carro que está ahí viniendo, imaginemos que nosotros somos estos de aquí en el centro que vamos a cruzar la pista y está viniendo un carro a toda velocidad. Entonces, el carro al vernos va a tocar la bocina y nosotros escuchamos esto. Conforme se acerca el carro a nosotros, presionando la bocina, escuchamos un sonido y conforme se aleja, escuchamos otro. Y este es el efecto Doppler, es aquella variación aparente porque quien esté en el carro tocando la bocina, el sonido con el que se emite no es que varíe, es constante. Sin embargo, nosotros que somos los receptores, son los que aparentemente escuchamos cierta variación. Entonces, este efecto Doppler es eso, es un fenómeno aplicable a cualquier movimiento ondulatorio, por eso puede ser tanto de luz como de sonido. Y si la fuente emisora, que es el carro que se está tanto acercando o alejando, nosotros como receptores vamos a percibir de manera diferente ese movimiento. Y también está mejor explicado aquí en estas siguientes imágenes en donde si este punto, nosotros somos las orejas, pues, ¿no? Si este punto se acerca al receptor, que somos nosotros, la frecuencia, que son estas ondas aquí, la distancia entre ellas se va acortando si es que se acerca a nosotros, o se va alejando, si es que, perdón, la distancia entre onda y onda se va haciendo mayor conforme se va alejando el punto. ¿Qué quiere decir esto? Conforme se acerca, imaginemos que es un sonido, porque va a variar en relación a la luz, si son ondas de luz, pero si estamos hablando de ondas sonoras, este punto cuando se acerca, la frecuencia va a ser alta y por eso lo escuchamos agudo, y si se aleja, la frecuencia va a ser baja y por eso lo escuchamos grave. Entonces, este es el efecto Doppler en líneas generales y más sencillo es la frecuencia recibida, nosotros siendo los receptores, va a ser distinta a la emitida, conforme se acerque o aleje ese emisor. Entonces, ahora, ¿cómo es que lo podemos utilizar ya en nuestra práctica clínica? Este Doppler se va a utilizar para evaluar el flujo sanguíneo que hay aquí en los vasos a través de la medición de estos glóbulos rojos que están yendo en este flujo sanguíneo en este determinado vaso. Estos glóbulos rojos van a actuar como pequeños reflectores que van a devolver el sonido a modo de un eco a nuestro transductor. Entonces estamos haciendo la ecografía, tenemos nuestro transductor que emite haz de ultrasonido de forma constante y es que no es que se vaya a mover. Entonces este emite, ese es su primer efecto Doppler. Hay ondas que se van a ver reflejadas en este vaso y este vaso nos va a dar las ondas que está recibiendo con una frecuencia diferente.
Eh, toda esta situación, todo este efecto Doppler, este doble efecto Doppler, tanto del transductor hacia el vaso y del vaso hacia el transductor, lo vamos a ver en esta gráfica. Esta gráfica tiene un eje de las ordenadas, que es este vertical, en donde todo este frecuencia de desplazamiento o frecuencia que está rebotando es la que lo vamos a catalogar como velocidad y por eso está en centímetros por segundo. Y el eje de las abscisas, que es este horizontal, es el tiempo. Entonces, nuevamente, cuando el haz del ultrasonido, que estamos aquí con el transductor, va a insonar este vaso sanguíneo, esta frecuencia reflejada, la que está yendo del vaso al transductor, es lo que se llama la frecuencia de desplazamiento o como lo vamos a encontrar en los libros, que es el frequency shift, que va a ser directamente proporcional a la velocidad con la que están yendo los vasos, los glóbulos rojos, perdón, en el vaso sanguíneo. Bueno, muy aparte de poder entender este doble efecto Doppler, hay que saber que la gráfica que hemos visto previamente, o como también la estamos viendo aquí en la diapositiva, no es más que la traducción de esta ecuación. Y como cualquier ecuación, también tiene factores que van a influir en esta frecuencia de desplazamiento, que es de aquí. Entonces, esta frecuencia de desplazamiento o frequency shift va a estar dado por el doble efecto Doppler, la frecuencia del transductor, el ángulo, que es el coseno, con el que estamos insonando el vaso, la velocidad del flujo sanguíneo y, bueno, la velocidad también de propagación del sonido en el cuerpo humano. Entonces, esta ecuación es la que nos traduce luego el transductor, la analiza todo para darnos la gráfica como vemos abajo. Esta velocidad es mayor durante la sístole, como vemos aquí en la gráfica, y ya que el flujo sanguíneo que está yendo en el vaso a la velocidad máxima. Y también es menor, aquí está el flujo diastólico final, durante la diástole, que es cuando el flujo sanguíneo está más lento en la circulación periférica. Y esta gráfica me pareció interesante poder realizarla para ir entendiendo el por qué vemos azul, rojo, positivo, negativo. Ya habíamos entonces entendido que nosotros, al hacer la ecografía, ponemos el transductor, emitimos una señal al vaso y el vaso nos va a devolver una señal. Pero esta devolución va a ser diferente tanto si se acerca el vaso o el flujo sanguíneo a nosotros, que lo estamos insonando, o si se aleja. Entonces, si el vaso va en dirección al haz del ultrasonido, aquí imaginemos que estamos, el rojo parece el lado izquierdo, está el transductor, el haz del ultrasonido insona el vaso y este vaso, si es que el flujo está en dirección a nosotros, va a tener mayor frecuencia. Recuerden la imagen de la primera diapositiva en donde las ondas cada vez la distancia entre ellas se hacía más corta, como ocurre aquí. Y es por eso que la frecuencia emitida es menor que la frecuencia recibida y esta suma sale mayor a cero, traduciendo una coloración roja en la gráfica y en el eje de las abscisas y las ordenadas va a salir positivo. A diferencia de que si el haz del ultrasonido insona un vaso en el que el flujo sanguíneo se está alejando, hay una diferencia entre esta frecuencia emitida y recibida, en este caso va a ser menor la recibida, porque se está alejando, por ende vamos a tener una señal Doppler menor a cero, y va a ser en el espectro de colores el azul, y negativo. Otro factor en el que también podemos influir es el coseno, que es el ángulo conforme insonamos nosotros el vaso sanguíneo. Entonces, cuando el haz del ultrasonido es paralelo al vaso que estamos estudiando,
la frecuencia que va a ser reflejada, o el frequency shift, como les decía, es directamente proporcional a la velocidad con la que los glóbulos rojos están moviéndose en ese vaso. Y nos va a demostrar entonces la velocidad real con la que va ese flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando hay una variación en estos ángulos, sea 30, 40, 60 grados o más, no vamos a poder tener una evaluación real de la velocidad de ese flujo sanguíneo. Es por eso que existen o se crearon estos índices de aquí, eh, para poder nosotros quizás quitar ese factor de poder medir siempre el ángulo en cero, que sería lo ideal, y que si lo necesitamos específicamente por ejemplo, el pico sistólico de la arteria cerebral media para ver el tema de anemia fetal. Pero muy aparte de eso, dado que el ángulo de insonación es difícil de medir de por sí en la práctica clínica, existen estos índices que están aquí, que van a ser independientes a ese efecto de los ángulos que podamos tener. Está el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia y el ratio sístole-diástole, de los cuales este índice de pulsatilidad, este es un fragmento de la guía de la ISUO, que nos menciona que es el parámetro a utilizar, en este caso de forma cuantitativa, ya que toma el pico de la velocidad sistólica, que es ese de aquí, la velocidad diastólica final y el promedio en tiempo del desplazamiento de las frecuencias en ese ciclo cardíaco. Y este índice de pulsatilidad nos muestra quizás una correlación un poco más lineal con la resistencia vascular, a diferencia de un índice de resistencia o de un ratio de sístole y diástole, que van a mostrar una relación más parabólica en relación a la resistencia vascular. Entonces, esta guía de la ISUOC recomienda usar el índice de pulsatilidad porque es el que nos va a dar la mayor información hemodinámica. De forma cualitativa también podemos determinar o ver las características de las ondas, en este caso, por ejemplo, de si hay un flujo diastólico ausente, reverso, si hay presencia de ciertas ondas como el ducto venoso, presencia de la onda A. Entonces, ahora sí vamos a ver cada evaluación. Hay quizás más vasos a nivel venoso, pero esta es la que se utiliza, o las más comunes a utilizar, tanto el primer, segundo y tercer trimestre. Entonces, la evaluación ahora de las arterias uterinas, recordemos que las arterias son una rama de la arteria ilíaca interna, va a ingresar al miometro a nivel de la unión entre, terminando el cérvix y el cuerpo uterino. Ya esta evaluación del Doppler de las arterias uterinas puede ser medido a nivel abdominal, transabdominal o también transvaginal. Se sugiere, sí, al inicio, quizás antes de las 14 semanas, según la guía de la ISUOC, el poder hacerlo vía transvaginal y ya posterior a eso, hacer la evaluación vía abdominal. Como fuere, esta es la foto de una evaluación vía vaginal. Se va a colocar el transductor, debe ser colocado primero viendo lo que es la longitud de cervix y de forma paramedial se va a ir a nivel del OSI. Allí es donde se van a poner el Doppler, se va a pintar ese tipo de onda. Justo en este caso nos ha salido casi 0 grados. Se coloca para la medición y nos va a dar ese tipo de onda. Recordar que la velocidad de las arterias uterinas es más de 60 centímetros por segundo. Como vemos aquí en la imagen, está cerca de 87, según el gráfico. El, es importante, y nos dicen las guías, que la imagen debe ocupar más del 50% de la pantalla, con un ángulo de insolación de menos de 30 grados, en lo posible. El tamaño, que es el gap, este de aquí, debe ser igual al diámetro del vaso, que va a rondar entre los 2 a 3 milímetros. Y para las ondas, para poder hacer ya la medición, debe ser entre 3 y 6 ondas. Hay que verificar bien que estemos paramedial a nivel del OSI, porque si nos vamos muy hacia arriba, podemos, o muy hacia abajo, podemos identificar de forma errónea una rama cervical, si es que estamos hacia arriba,
o una, perdón, hacia abajo, o una rama o de la arteria arcuata si es que nos vamos muy hacia arriba. Y vía abdominal, que es esto de aquí. El transductor se va a colocar longitudinalmente en las fosas ilíacas, tanto derecha como izquierda, y de forma paralela a lo que es la cresta ilíaca y a la pared uterina, recordando el recorrido que tiene la arteria uterina, se van a identificar los vasos ilíacos y ese es el famoso cruce de la ilíaca con la uterina. Entonces, vamos a colocar como se ve aquí en la imagen, 1 o 2 centímetros distal a este cruce. Eh, en este caso ya se puede ver igualito la onda con más de 60 centímetros por segundo de velocidad. Ya justo la doctora Ijar había comentado sobre el uso del Doppler de las arterias uterinas o el índice de pulsatilidad, porque si bien es cierto, antes se mencionaba la evaluación cuantitativa, perdón, con el índice de pulsatilidad y cualitativa con la presencia o ausencia del notch. Actualmente solo las guías recomiendan el uso del índice de pulsatilidad. Eh, Tanto para el primer, segundo y tercer trimestre es útil este uso de las arterias uterinas en la predicción de preeclampsia. Incluso si ustedes buscan en la Fetal Medicine, colocan ahí las calculadoras, hay para calculadoras de riesgo y hay preeclampsia tanto en el primer, segundo y tercer trimestre y pones los datos y te va a dar el porcentaje de riesgo al que está expuesta la paciente. Entonces, ese dolor de las arterias uterinas, específicamente, obviamente, el índice de pulsatilidad, nos sirve en la predicción de preeclampsia. Ya yéndonos más a un segundo o tercer trimestre y frente a hallazgos de restricción de crecimiento fetal, es útil este Doppler de las arterias uterinas para poder catalogar eh, y quizás como un tipo 1, dependiendo de si estamos usando el consenso Delphi como RCIU precoz dentro del estudio de la restricción de crecimiento fetal. Y para el tercer trimestre, por eso les traje este metaanálisis, perdón, de este año, que acá está en la bibliografía, se ha asociado este Doppler de las arterias uterinas, el índice de pulsatilidad, más allá de la predicción de preeclampsia, como hallazgo de resultados adversos, sea que el bebito termine con cesárea por distrés fetal, sea que termine con un Apgar bajo a los 5 minutos, que se asocie a un mayor riesgo de pequeño paraje gestacional, que se asocia a pH de cordón bajo o, peor de los casos, a muerte perinatal. Hallazgos anormales de esta arteria uterina en el tercer trimestre se asocia a todas estas situaciones. Es por eso que en esto mencionan que la edad gestacional de exploración, sea primer, segundo, tercer trimestre, no va a afectar ni la sensibilidad ni la especificidad en esta predicción de preeclampsia y sí sugieren que debería implementarse en la práctica clínica. Ahora con la arteria umbilical. Recordemos que la arteria umbilical nace de las arterias ilíacas internas a nivel fetal, obviamente, y se van a encargar de llevar la sangre desoxigenada a nivel fetal a la placenta. Esta es la gráfica que nos va a salir de la arteria umbilical. Siempre se menciona, ¿no? Las guías nos mencionan que va a ser mejor en asa libre, ya que cuando hablamos de la impedancia es mayor si es que estamos en una porción final fetal cerca al cordón. Y en estos casos podría falsearnos un flujo diastólico ausente o reverso. También podría usarse la porción más próxima a nivel placentario, pero en ambos casos se va a tener tablas o rangos de referencia tanto para uno como para el otro. Entonces, para no estar quizás complicándonos tanto la vida, mejor se sugiere que sea en asa libre. Igualito, la imagen va a ocupar más del 50% de la pantalla, el ángulo menos de 30 grados, el gap que sea igual al diámetro del vaso y 5 a 10 ondas para poder determinar si estamos con un flujo diastólico correcto, si está ausente o reverso.
Se sugiere también hacerlo en ausencia de movimientos respiratorios fetales, movimientos fetales como tal, ya que el tener esta influencia podría darnos quizás un flujo diastólico ausente. Eh, de ocurrir eso, en realidad, se podrían medir ambas arterias umbilicales y se va a reportar con la que tenga el mejor índice de pulsatilidad, o sea, la que tenga menor. Este es el flujo en positivo, ya habíamos visto, en rojo, y este en negativo. Ambos casos son válidos porque simplemente nos demuestran que un vaso, el vaso que hemos insonado, está el flujo acercándose a nosotros o alejándose. Aquí sí podemos entonces hacer la evaluación tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Cuantitativa ya lo habíamos mencionado, que es con el índice de pulsatilidad, nos sirve tanto para la restricción de crecimiento fetal, para poder catalogarlo en uno, 2, 3, si es que usamos la guía de Clinic, y también en la evaluación en pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, el que más nos debería llamar la atención, que es preeclampsia, pero también está la evaluación cualitativa, como les mencionaba, que es determinar si es que tenemos un flujo diastólico correcto o si está ausente o reverso, como vemos en las imágenes de aquí, tanto la C, que es un flujo diastólico ausente, como el punto D, que es un flujo diastólico reverso. Y esto lo vamos a utilizar más en también restricción del crecimiento fetal, como en embarazo múltiple, sobre todo en los RCIU selectivos. Esta publicación, que es del año 2022, habla sobre la aplicación clínica que podría tener la arteria umbilical y lo que recomiendan, uno es usarlo en pacientes con embarazo de alto riesgo, dígase con riesgo de restricción de crecimiento fetal, preeclampsia, incluso agregan oligohidramnios. Se ha demostrado sí su uso y la utilidad en estos casos, pero a diferencia de las arterias uterinas que ya veíamos previamente, no nos va a predecir de forma tan adecuada ni nos va a anticipar a esos eventos adversos que había mencionado. En cuanto a su uso en otras patologías como quizás diabetes o embarazos, pues los postérmino o incluso en los dicoriónicos que no tienen mayor complicación, aún la aplicabilidad que tengan es incierta y se necesitan más estudios. Y en específico, con este artículo, lo que nos menciona, ¿no? Como conclusión es que este uso del Doppler de la arteria umbilical se utiliza para monitorizar la respuesta al estrés en la preeclampsia y otros trastornos hipertensivos. Sin embargo, como les mencionaba, la arteria uterina es un mejor predictor del desarrollo que va a haber a futuro. Es el que mejor se relaciona con eventos adversos que les mencionaba previamente. Ya estamos llegando a su final. La arteria cerebral media, que es el vaso cerebral quizás más accesible, lleva el 80% del todo el flujo cerebral. A más distal, este es el polígono de Willis, a más distal yo este polígono, mayor va a ser la pulsatilidad. Entonces, nos ubicamos en ese corte axial a nivel del polígono, el ala de los esfenoides. En el tercio proximal es donde vamos a hacer la medición. Igualito, la pantalla ocupa más del 50%, el ángulo, sí, lo más cercano a cero, en el peor de los casos que no se pueda, al menos menor de 15 grados, y de 5 a 10 ondas, como vemos aquí. En estos casos puntuales ya de la arteria cerebral media, sí nos interesa el ángulo de insoniación, como les había mencionado. En los anteriores, en realidad, utilizando el índice de pulsatilidad, tenemos una muy buena ayuda, es aplicable el usarlo, pero en específico aquí para la anemia fetal o en el caso de los embarazos múltiples a la secuencia de anemia policitemia, lo que nos interesa es el pico sistólico. Y el pico sistólico queremos ver la velocidad con la que está yendo el flujo sanguíneo en ese determinado vaso.
que es la arteria cerebral media. Entonces sí requerimos que sea un ángulo lo más cercano a 0 grados, es decir, la insonación va a ser paralelo al flujo, eh, salvo para estos casos que tenemos que tener 0 grados, el resto, como restricción de crecimiento fetal o igualito preeclampsia, podemos hacerlo menos de 15 grados. Igualito el índice de pulsatilidad, aparece también un índice cerebroplacentario en el que jugamos con la arteria umbilical y quizás el estudio de de la arteria cerebral media, lo que nos indicaría o lo que podríamos quizás traducirlo es en aquella redistribución de flujo, pues, ¿no? Sobre todo el índice cerebral placentario, ya que al haber quizás hipoxia fetal o una forma de adaptación del cerebro o del cuerpo, mejor dicho, a la deprivación del oxígeno que está teniendo ese feto, ese bebé, aumenta el flujo hacia el cerebro, así como el corazón y las glándulas suprarrenales. Y por consiguiente, entonces, se reduce el flujo periférico y la circulación placentaria. Es por eso la importancia de este índice cerebro placentario. Este artículo también del 2023 sobre el índice cerebral placentario como predictor de resultado perinatal en un contexto, como les digo, de pacientes con trastornos hipertensivos, ¿no? Y nos menciona que este índice cerebral placentario está asociado, sí, como es un mejor predictor de resultados adversos perinatales con alta sensibilidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, a comparación de quizás otros vasos, pero en el contexto de trastornos hipertensivos del embarazo. Y por último está la evaluación del ductus venoso. Recordar que el ductus venoso, este vasito de aquí, conecta la porción intraabdominal de lo que es la vena umbilical a la vena cava inferior para hacer un bypass a toda la zona del hígado. Se puede obtener en un plano sagital medio o también en un transverso oblicuo del abdomen superior fetal, como vemos aquí en la imagen. Nace de la vena umbilical y al ser un vaso de alta velocidad se va a observar claramente y fácilmente con el Doppler color. Eh, la velocidad va a variar en el primer trimestre, llega a 40, 60 centímetros por segundo, ya a partir del segundo trimestre llega a 55, 90 centímetros por segundo. De igual forma, la imagen tiene que ocupar más del 50% de la pantalla, con un ángulo menor a 30 grados y en lo posible de 5 a 10 ondas, como vemos aquí. En este caso también tenemos la evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. La evaluación cuantitativa con el índice de pulsatilidad, que va a ser mayor al percentil 95, y la cualitativa va a ser a través de la presencia o la ausencia de la onda A o incluso la onda A reversa, como vemos en las imágenes C y D. Estos cambios progresivos se van a poder ver, de la onda obviamente, se van a poder ver en situación de acidosis. Eh, Más allá del índice de pulsatilidad y de la forma cualitativa, podemos, tanto en preeclampsia como en restricción de crecimiento fetal, es un marcador de cromosomopatías en el estudio de la ecografía de tamizaje, como ya habían visto previamente. Es el segundo marcador más importante después de la translucencia nucal, porque aplica tanto para aneuploidías, ¿no? Las alteraciones cromosómicas, como también para malformaciones cardíacas fetales. Entonces, de ahí su importancia. Y listo, esto es a grosso modo en realidad porque hay mucho más para hablar en relación a quizás el Doppler en obstetricia, tanto en todos los trimestres, que ya supongo hablaremos más adelante. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, me dice.